Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan por ahí? Hola, buen día. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la terapia del lenguaje y me voy a ir presentando. Al final, si tienen algunas dudas, vamos a dedicar un tiempo para revisarlas, ¿ok? Bueno, me presento. Yo soy licenciada en terapia de la comunicación humana. Mi nombre es Rosaide Jaques y esta es una pequeña charla para hablar un poco sobre el lenguaje y qué es la terapia del lenguaje. También vamos a revisar rápidamente el temario. Esta charla está hecha porque próximamente, por parte del ICER, vamos a abrir un diplomado sobre terapia del lenguaje. Muy bien, entonces voy a iniciar. Empiezo con esta frase que me agrada mucho: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y ahorita rápidamente vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Por qué son los límites de mi mundo, no? De acuerdo al lenguaje que tengo. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre el lenguaje como ventana hacia la mente humana. ¿Ok? El lenguaje es la característica que más evidentemente diferencia al ser humano de otras especies. Es esencial para la cooperación humana y, bueno, realizamos cosas sorprendentes compartiendo nuestro conocimiento o coordinando nuestras acciones por medio de la palabra. Todo esto, pues, nos propone grandes interrogantes, como cómo es que evoluciona el lenguaje, cómo se desarrolla, cómo el cerebro procesa el lenguaje. Y bueno, vemos que el lenguaje tiene muchas aplicaciones prácticas, porque es elemental en la vida humana. El lenguaje se ha vuelto tan natural en nosotros que hasta olvidamos lo extraño y milagroso que encierra, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar en lo que vamos a hacer en la siguiente plática. Ustedes van a estar escuchando detenidamente cómo yo hago ruidos. ¿Y por qué harían ustedes algo así? Bueno, si no es que sean precisamente melodiosos, sino que he codificado información exacta dentro de estos sonidos y a ustedes les simbolizan un mensaje. Y a partir de esta sucesión, ustedes pueden recuperar la información que ahí está contenida y nos permite compartir ideas. Y estas ideas, a propósito, bueno, están siendo sobre esta capacidad, la capacidad del lenguaje. Pero con una pequeña variación en la secuencia de estos sonidos, podría ser que ustedes piensen en otros temas o que tengan otros significados. Puede ser desde algo tan sencillo como el último reality show que ustedes han visto, hasta como las teorías del universo, ¿no? Y en esto radica la magia y la importancia del lenguaje, ¿no? Es un fenómeno sumamente importante en el desarrollo de cada individuo. Y en nuestro diplomado vamos a iniciar tratando de explicarle las bases fisiológicas para que se dé esto, posteriormente el desarrollo, cómo es que ocurre en el ser humano y poco a poco ir viendo cada una de las diferentes trastornos que se da cuando hay un problema o lesión. Entonces, es muy importante revisar todo lo que es acerca del lenguaje. Y hasta aquí podemos darnos una idea de que algo tan que a nosotros se nos da de una forma natural y que a veces no analizamos, realmente es algo complejo, y de ahí deviene que cuando no ocurre de una forma natural es necesario trabajarlo y también tener las herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando el lenguaje no ocurre de una forma innata? Bueno, es necesario cuando hay un trastorno o alguna dificultad en la adquisición y desarrollo del mismo, llevar especialistas que ayuden a la población con alguna afectación. ¿Y quiénes son esos especialistas? Bueno, pues los terapeutas del lenguaje. En México, la terapia del lenguaje pues se ha ido evolucionando. Actualmente hay diferentes profesionales encargados de atenderla. Existen los licenciados en terapia de la comunicación humana, que trabajamos en conjunto con los doctores en comunicación humana, pero también entran diferentes especialistas como psicólogos, neuropsicólogos,
maestros de educación especial con énfasis en lenguaje, personas que han ido formándose para atenderlo, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo es necesaria esta interdisciplina. El lenguaje en México, en otros países nosotros podemos ubicar terapia de lenguaje con otros nombres. Por ejemplo, en Europa o en España se le llama logopedas. En el sur vamos a encontrar lo que es América Latina, vendría siendo fonoaudiólogos. Y en el norte, por ejemplo, en Estados Unidos u otros países, son patólogos del habla y del lenguaje. ¿Ok? Entonces, si vemos, no hay como un nombre universal que nos, tal cual, pero sin embargo, existimos en todo el mundo, solamente con diferente nombre, y en México el equivalente vendría siendo un licenciado en terapia de la comunicación humana o licenciado en audición y lenguaje. Muy bien, entonces, la terapia del lenguaje, ¿qué es? Es una disciplina profesional relacionada con las ciencias de la salud, la psicología y la lingüística aplicada. ¿Y de qué se encarga? Se encarga de interactuar con un equipo multidisciplinario, como les comentaba, identificando y rehabilitando los procesos y patologías de la comunicación humana en sus 4 esferas. Nosotros trabajamos principalmente lo que es audición, lenguaje, aprendizaje, voz, habla y también deglución, tanto en población infantil como en población adulta. Es importante mencionar que muchas veces nosotros creemos o que solo es lenguaje, pero no, realmente viene todo entrelazado. En el diplomado también vamos a ver las diferencias entre las concepciones o las ideas que hay sobre lo que es lenguaje, la diferencia entre lenguaje, comunicación, habla y voz, que sí radica en importancia, porque una vez que tenemos claro estos términos, también es más fácil que podamos comprender las patologías que de cada uno se derivan. Por ejemplo, no es lo mismo una disfonía, que sería solamente un problema de la voz, a un trastorno de sonido del lenguaje, que vendría siendo una dificultad del habla, a un retraso del lenguaje, o un trastorno del lenguaje que ya viene siendo propiamente un problema en cuanto al lenguaje. ¿Ok? Entonces, a lo largo del diplomado vamos a estar revisando también las definiciones y más que nada los conceptos que queden claros para que las patologías nos sean más fáciles de entender y también de intervenir. Ok, el objetivo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de un terapeuta del lenguaje? En general, nuestra función es detectar, identificar, evaluar y aplicar la intervención, así como servicios de consulta, orientación y seguimiento a personas de todas las edades, con o en riesgo de sufrir alteraciones del habla, la voz, el lenguaje, la comunicación, la deglución u otros trastornos relacionados. Entonces, si bien es cierto que hay terapeutas que se enfocan o se especializan más en pediátrico o en adulto, realmente al inicio en México la formación es, nosotros podemos atender niños desde los 0, de recién nacidos, hasta, yo les digo, 99 o más, ¿no? Y también en México actualmente ya se empieza, algunos terapeutas obviamente toman una línea de campo de intervención, pero lo cierto es que todavía no contamos con subespecialidades en cuanto a terapeuta del lenguaje. Por ejemplo, los fonoaudiólogos o algunos patólogos, logopedas sí tienen su especialidad y se van, por ejemplo, por el campo de espectro autista o parálisis cerebral o enfermedades neurodegenerativas en adultos, eventos cerebrovasculares, afasias. Pero actualmente en México realmente no es que se cuenten con subespecialidades precisas. Lo que sí hay es que existe los doctores en comunicación humana y ellos sí tienen especialidades. Un médico en comunicación humana hace todo el estudio de médico, luego la especialidad en doctor en comunicación humana y posteriormente hace una subespecialidad y ahí sí ellos normalmente se van por la parte de deglución, auditivo o procesos sensoriales de la vía auditiva. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué trastornos vamos a ver nosotros en el diplomado principalmente?
Bueno, vamos a ver trastornos de desarrollo neurológico. Ustedes van a tener diferentes ponentes y de acuerdo al ponente se va a revisar diversas clasificaciones para que ustedes las conozcan. Vamos a ver desde diferentes escuelas con orientación neurolingüística, con orientación neurofisiológica, neuropsicológica, pero también vamos a basarnos mucho en el DSM-5, que es pues el universal, y en este caso el DSM-5 menciona entre los trastornos de desarrollo neurológico, pues la discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos motores y otros trastornos del neurodesarrollo. Nosotros a lo largo de nuestro diplomado vamos a estar revisando principalmente trastornos de la comunicación, de estos que acabo de mencionar, y en específico se van a abordar trastorno del lenguaje, trastorno de los sonidos del habla, trastorno de la afluencia de inicio en la infancia, y también se va a revisar trastorno de la comunicación social en la parte de, hay un módulo dedicado al trastorno del espectro autista. Ok, entonces esos van a ser los principales trastornos que se van a abordar en este diplomado. Como les comentaba, es necesario un equipo multidisciplinario para atenderlo. Normalmente este equipo está conformado dependiendo de la patología y la severidad de la misma. Puede o no existir un especialista médico en comunicación o foniatra, un neurólogo, psicólogos, neuropsicólogos, maestros de educación especial. Y bueno, ustedes sabrán, dependiendo de las patologías, este equipo puede cambiar, puede adicionarse otros especialistas o no ser necesario algunos. Por ejemplo, una parálisis cerebral, que en este diplomado no la vamos a abordar como tal, porque no hay un módulo específico para trastornos neuromusculoesqueléticos, pero si fuera una parálisis cerebral, también hay un trastorno del lenguaje, una disartria probablemente, y que ahí cambia porque los especialistas ya serían un médico en comunicación humana, un médico en rehabilitación, un terapeuta físico, un terapeuta ocupacional, también un neurólogo, psicólogo, etc. Pero si se fijan, este sería como un equipo multidisciplinario de base, pero no es que sea como una receta, no tienen que ser estos exactamente, sí varía de acuerdo a la patología y a los recursos. Muy bien. Pero estos serían como los principales que hay normalmente. Entonces, en nuestro diplomado, consta de 10 módulos, este diplomado de terapia del lenguaje. Estas son las fechas tentativas y estos son los temas que vamos pero me gusta agarrarlo. Abordando. El módulo 1 va a ser sobre las bases neurofisiológicas de la audición, lenguaje y habla, que yo al inicio pues no me enfoqué en explicarlo, pero si se dan cuenta, para que nosotros podamos decodificar esta serie de sonidos, intervienen muchos procesos centrales del sistema nervioso, ¿no? Desde el momento en que el sonido es captado por el oído, sube a las zonas corticales, se integra y luego baja para que haya una respuesta y procesemos esta palabra, ¿no? Tenga un significado. Todo esto es necesario entender en las bases qué ocurre a nivel neurofisiológico. Y esta la va a impartir el maestro Adrián. Iniciamos el 19 de marzo. Luego, posterior a este, se va a ver lo que es desarrollo normal del habla y lenguaje. Ustedes van a ver escalas de desarrollo. Para entender lo atípico, obviamente, primero tenemos que tener muy claro qué es lo típico, cómo el lenguaje se va dando, y aquí principalmente ustedes van a aprender mes con mes al inicio de la vida qué es lo que debe de hacer el niño o el infante, ¿no? Principalmente en 3 esferas que nosotros es lenguaje, cognición, emocional, social, y ustedes van a aprender a reconocer y a saber qué es lo que hace un niño en cada edad. De esta forma, cuando ustedes le digan, oye, me llegó un paciente, tiene tanta edad de 2 años, 2 meses,
y apenas está diciendo 2 o 3 palabras y hace estas actividades, ustedes ya pueden decir, ah, bueno, este niño a esta edad debe de estar realizando estas actividades, ¿no? Si no hay un desfase aproximado de tantos meses y es necesario ya sea estimulación temprana o formalmente terapia del lenguaje. Igual se les va a enseñar a detectar factores de riesgo cuando hay que también canalizar o trabajar en conjunto con otros especialistas para buscar un diagnóstico, porque probablemente no es un desfase, tal vez existe una patología ahí de trasfondo. Este módulo lo imparte la maestra Elizabeth Landaverde. Ella es psicóloga, especialista en detección y diagnóstico, con varios años dando también énfasis en terapia del lenguaje. Luego el módulo 3, ustedes van a ver lo que es trastornos de la comunicación. Como les comentaba, se les va a hablar de la clasificación, diagnóstico y evaluación. Van a ver las diferentes escuelas y clasificaciones que hay en la actualidad y cuál es la más utilizada. Y este módulo lo imparte la doctora Xochitl Orozco. La doctora es médico en comunicación humana con una alta especialidad en audición. Entonces, aquí viene a complementarnos esta información. Luego, el módulo 4, me van a volver a ver a mí. Yo soy, que ya me presenté, y vamos a empezar con los niveles de intervención en el lenguaje. El lenguaje para su estudio y para su intervención se divide en 4 niveles, principalmente, que es el fonológico, el semántico, el morfosintáctico y el pragmático. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a ver su concepto. Ustedes se van a familiarizar totalmente con estas palabras, que estudian cómo se trabajan, cómo se interviene. Vamos a ver las áreas de cada una y el uso de materiales en la rehabilitación. Luego vuelvo a estar con ustedes en el módulo 5. Vamos a ver lo que es trastornos del lenguaje, qué son, cómo se evalúan y cómo se intervienen, al igual que trastornos del sonido del habla. Enseguida viene el módulo 6 por el maestro Gerardo. Él es igual es especialista, es maestro de educación especial con énfasis en audición y lenguaje, y está certificado en varias técnicas de integración sensorial y de diagnóstico en autismo, varios años de experiencia en la rama. Él les va a dar el módulo 6 sobre trastorno del espectro autista. Va a hablar sobre su clasificación actual, la evaluación, con qué se evalúa y la intervención. Y luego vuelvo a estar con ustedes en el módulo 7. Vamos a ver trastornos de la afluencia del lenguaje y de la voz, lo que viene siendo disfemia o coloquialmente conocido como tartamudez. Y vamos a ver también disfonías. Vamos a ver igual su concepto, cómo se trabaja. Posteriormente viene el módulo 8 con énfasis en lengua en señas. Ustedes van a trabajar, obviamente, lenguaje signado. Y posteriormente el módulo 9, vamos a ver SACs, que son sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. ¿Cuáles son? Su elaboración y su uso. Y por último, cierra otra vez el maestro Gerardo. Él va a dar un módulo sobre la integración sensorial en el lenguaje, que actualmente ya desde hace varios años se ha venido observando la importancia de trabajar en conjunto, como les decía, con otras disciplinas, y la integración sensorial está siendo de gran ayuda en niños que tienen trastornos sensoriales que no les permiten desarrollar otras habilidades, ¿no? Muy bien. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta sobre los módulos. Muy bien. Solamente, sí, dime. los horarios, ¿cuáles serían? Digo, no sé si haya más adelante vayan a decir eso, ¿verdad? Pero digo, para saber. Sí, yo creo que se los van a pasar, pero tentativamente el horario es de 9 a 5 los sábados, una vez al mes. Ahí están las fechas y tenemos un break de media hora que es aproximadamente a la 1 para comer. Ok, muchas gracias. No, de nada. Muy bien. Entonces, vamos a observar, como les comentaba, ya vimos que es un terapeuta del lenguaje.
quiénes trabajan y, bueno, vemos la intervención. ¿Qué hacemos los terapeutas del lenguaje para lograr intervenir? Antes que nada, tomamos en cuenta un informe médico en caso de que exista, que nos da la información sobre el origen y el desarrollo que ha seguido el trastorno. Enseguida se realiza una entrevista con los familiares, lo vamos a ver también esta entrevista, y que esto nos proporciona los datos del niño y el ambiente verbal de la familia. Y posteriormente realizamos una exploración de los problemas del lenguaje que presenta el niño. Vamos a ver diferentes evaluaciones de acuerdo a los diferentes módulos y las patologías que ya comenté. Permítanme tantito, nada más dejen reviso los mensajes. Ok, ya lo de las fechas ya lo vimos y nada más. Ok, bueno. Entonces, ¿qué se hace? Llega un paciente, tú ya tienes su historia médica, si no la cuentas con ella, tú empiezas la entrevista para ver todos los datos, haces una evaluación de acuerdo a lo que te dijo la entrevista, puedes iniciar con una escala de desarrollo que te va a decir la gravedad o el desfase y también puedes empezar a visualizar qué tipo de patología en caso de que exista está habiendo. A partir de esa evaluación, decides si el niño necesita o no tratamiento o si hay que derivar igual, revisar y posteriormente, si lo necesita, vamos a aprender a definir áreas a trabajar con ese paciente, objetivos, cuáles son nuestros objetivos a largo y corto plazo y vamos a definir ejercicios a aplicar. A lo largo del diplomado vamos a estar aprendiendo a elaborar programas de terapia, un programa general con las áreas a trabajar y programas para cada sesión, cómo se efectúa y se programa una sesión de terapia de acuerdo a la patología que esté presentando. Entonces, hay que saber dónde está el niño en cuanto a su desarrollo, en cuanto al lenguaje, dónde debería de estar, debemos de saberlo, pero principalmente a dónde quiero llegar y lo más importante, qué estrategias voy a utilizar para lograr que ese niño llegue. Esto es lo que hace un terapeuta de lenguaje cuando vamos a intervenir. Entonces, la evaluación sin la intervención es una actividad estéril, por eso en este diplomado sí ponemos mucho énfasis en la intervención, qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, se trabaja en diversas áreas. Vamos a ver cómo se trabaja desde psicomotricidad, esquema corporal, lo que es autognosis, proyección, noción temporal y espacial, arriba, abajo, en los días de la semana, secuencias, etcétera. Se van a ver cada una de las subáreas de cada área, cómo se trabaja percepción, si es necesario o en general siempre se trabajan los dispositivos básicos de aprendizaje, atención, memoria, análisis, síntesis, visual, que el niño pueda discriminar, primero observe el objeto, tamaño, color, forma. La parte auditiva es muy importante, si hay conciencia al sonido, alerta al sonido, discriminación de sonidos gruesos, del medio ambiente, discriminación de sonidos finos, la percepción táctil y propioceptiva, toda la parte olfativa, gustativa. Se va a ver cómo es necesario, si es de estimulación o un trastorno del lenguaje, ir estimulando de acuerdo al paciente qué grado y qué ejercicios. Y también esto lo va a retomar mucho el maestro Gerardo en integración sensorial, con no diferente enfoque, pero ya ahora sí que especializado en cada uno de los sentidos, cuál es el que se debe de trabajar y modular y en qué input. ¿Ok? Luego llegamos a la parte también del lenguaje, recordemos que todo va de la mano porque nosotros como seres humanos nos desarrollamos en forma integral, pero obviamente al evaluar ustedes van a saber qué área es la que deben de intervenir con mayor énfasis, lo que es la parte de respiración, alimentación, orofaciales, fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático, ¿no? Fonológico, toda la parte de los sonidos, que va muy de la mano con trastornos de sonido del habla, problemas articulatorios, semántico, toda la parte de significado, morfosintáctico, la parte de la estructura y pragmático, el uso. Entonces, por ejemplo, si yo digo ahora mismo, cuando dije lenguaje,
para que ustedes tengan una comprensión, como decía, de esta secuencia de sonidos. En la parte fonológica, pues vemos por cuántos fonemas está conformado, dónde tengo que colocar yo la lengua para producirlos, y la otra persona que los escuche y los puede integrar. Semántico, bueno, tiene un significado para ustedes saben lo que es lenguaje y por eso me comprenden. Y morfosintáctico es cuando yo agrego el lenguaje es, y entonces al meter diferentes elementos dentro de la oración, hay una estructura y hay un mayor significado. Pragmático es dónde lo estoy usando, en qué contextos y si lo estoy aplicando de forma funcional. Esto es como un pequeñito ejemplo de cómo estas áreas intervienen. Obviamente en el diplomado las vamos a ver una por una, conceptos, definición, que a ustedes les quede claro, cómo se evalúa y cómo principalmente intervenimos, ¿no? Y vamos a elaborar material y se les va a pasar también material para que ustedes tengan como una carpeta de intervención del lenguaje. Concepto físico-matemático, lo vamos a mencionar, pero como este lenguaje está abocado a trastornos del lenguaje, solo lo mencionamos, pero sí no hay un módulo específico porque habría que hacer otro diplomado de trastornos de aprendizaje. Y bueno, recordemos que es muy importante el asesoramiento familiar, la orientación para padres y el apoyo que se dé al paciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a revisar si algunas técnicas de intervención, principalmente vamos a trabajar con programas y ejercicios. Se van a ver ejercicios oromotores, van a ver los ejercicios de integración sensorial, terapia lúdico-funcional, terapia auditiva, uso de sistemas alternativos y diferentes técnicas de articulación, para trabajar punto y forma de cada uno de los fonemas. Vamos a revisar también el uso de muchos materiales, por mencionar algunos, desde los de oral motores, desde tarjetas de articulación, material para estructuración morfosintáctica, simbolización para la parte semántica y comprensión para la parte pragmática y el uso funcional. Entonces, ¿qué es necesario para que haya una terapia y estimulación exitosa? Bueno, es necesario la constancia. Obviamente, vamos a revisar cuál es la periodicidad recomendada para terapia del lenguaje, el tiempo que se da y el trabajo en equipo, siempre teniendo muy en cuenta que hay que trabajar paciente, familia, escuela, terapeuta, así como el compromiso por todas las partes que lo integran. Esto es lo que hace que una terapia del lenguaje tenga buenos resultados, mejores resultados y que nosotros podamos ver avances en nuestros pacientes. Tener conocimiento de lo que tiene nuestro paciente y saber evaluar, detectar e intervenir adecuadamente. Muy bien. Entonces, esta fue una pequeña plática de lo que es la terapia del lenguaje y también a grosso modo, lo que vamos a estar revisando a lo largo del módulo. No sé si tienen dudas, quieren compartir algo que quieran decirnos. Adelante. ¿No? Hola, hola, yo soy Rebeca Alvarado y te escribí en el chat. Sí, pero ya estoy viendo. Sí, ¿para qué patologías utilizas los ejercicios orofaciales? Pues mira, los ejercicios orofaciales vamos a revisar desde su historia. Actualmente, cómo están también, hay corrientes donde dicen que, por ejemplo, para trastornos de sonido ya las praxias no son recomendadas, pero nosotros vamos a revisar, por ejemplo, cómo para ciertos fonemas sí es necesario revisarlas. Actualmente hay muchas técnicas buenas, por ejemplo, para articulación del fonema, ¿no? La R. Tú puedes aplicar PROM, que es una técnica de estructuración oral muscular, pero para esto ustedes necesitan certificarse y también en el diplomado yo lo voy a explicar,
Cuando nosotros no tenemos tal vez todavía estas técnicas, sí tenemos que trabajar, por ejemplo, elevación lingual y empezar a que el niño trabaje. Entonces, ahí trabajamos. También se menciona, aunque el diplomado no está enfocado en esto, sí se les habla sobre la terapia de colocación oral y ahí cómo se trabajan las estructuras oral-motares y qué ejercicios hay que trabajar. Entonces, se aborda de acuerdo a la patología y se les van dando los ejercicios y recomendaciones de acuerdo al trastorno o al problema de articulación. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, sí, lo que pasa es que yo también soy terapeuta de lenguaje y me llegó el mensaje ahorita y apenas me estoy conectando en el grupo. Y sí me llama la atención, ¿no? Que digas sobre los ejercicios orofaciales, porque realmente sí están en desuso. Digo, yo tengo 30 años en esto y los utilicé y ya nada más se utiliza el punto y modo de articulación y son muy específicos y sobre ciertas patologías nada más donde sí aplicas todo esto de los ejercicios orofaciales o sobre la mioterapia oral, ¿sí? Exacto. Nosotros en este diplomado, como comentamos, no estamos viendo trastornos neuromusculoesqueléticos, que es donde principalmente se utiliza estimulación oral motora. Se les va a comentar a los que tomen nuestro curso y también se les va a explicar las diferencias. E igual se va a hablar sobre Frank Sasunivar, como él también habla sobre lo que tú comentabas, el hecho de cuáles praxias, que ahorita ya está muy de boga, ya no se utilizan y por qué, pero también cuáles sí recomendamos y por qué. Ok, gracias. No, de nada. Muy bien. Creo que por aquí hay otra pregunta. ¿Qué instrumentos de evaluación se verán? Van a ser diferentes. Depende, cada módulo, de acuerdo al especialista, les van a dar diferentes ahora sí que pruebas evaluativas. Se van a ver escalas de desarrollo y cada módulo sí va a revisar algunas pruebas. Sí es importante, y yo lo explico, que este es un diplomado donde, si ustedes ven, se ven muchos módulos y diferentes patologías. Se les dan las evaluaciones, a conocer las evaluaciones que existen y se dan evaluaciones que ustedes sencillas que pueden aplicar, entendiendo que, por ejemplo, ustedes no podrían con el módulo 5, por ejemplo, de autismo, diagnosticar un autismo, porque para ello tendrían que certificarse en A2 o en ADIR, y hay que hacer la certificación. En este caso, por ejemplo, se les habla de las pruebas, cuáles son los signos de alarma, cuándo derivar, y en caso de que ustedes tienen un paciente, qué ejercicios ir elaborando. Entonces, esa parte creo que sí es importante que quede clara. Este diplomado les va a dar muchas herramientas, las bases, pero totalmente sabemos hasta dónde se puede llegar éticamente y qué es lo que ustedes pueden hacer. Y en caso de que ustedes algún módulo tengan especial interés por la patología, porque si se fijan son diferentes patologías, sí es importante saber cuáles son las herramientas que hay que tener y, en caso de que lo deseen, las certificaciones que ustedes deben de tomar para poder ahora sí hacer un diagnóstico como tal. Igual, como ustedes verán, va a haber un doctor en comunicación humana, entonces ella también les va a explicar las pruebas y evaluaciones y cómo se efectuó un diagnóstico integral. Muy bien, por aquí otra duda. Ok. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda. Para tomar este diplomado, ¿es necesario estar en prácticas? O sea, ya estar dando servicio. Mira, no sé, ahí sí el ISER es la parte encargada de revisar las personas que entran. Creo que simplemente, o sea, si tú ya eres licenciada y eres egresada, adelante. Es principalmente para esto, para formación. Y como comentaba, somos muy, bueno, por lo menos yo como licenciada en comunicación humana, sí les explico bastante cada quien lo que vamos a ir haciendo y lo que vamos a lograr. Entonces, que yo sepa, o sea, no importa que ahorita no estés actualmente haciendo terapia como tal, pero que tengas formación
el ISEP ya te va a pedir igual tus estudios y ellos te van a decir si eres candidata a tomar o no el curso. Ok, gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues entonces si no tienen ninguna otra duda, damos por concluida la plática sobre terapia del lenguaje. Igual, de todas maneras, ¿las clases son presenciales? No. Por lo pronto, las clases están siendo en línea. Anteriormente, este es el cuarto año que tenemos este diplomado por parte del ISEP. El primer año sí fue presencial, pero debido a la pandemia, la modalidad cambió en línea y el diplomado también, porque muchos de los ponentes vienen, son de otros estados. En este momento se está ofertando nada más en línea. Y los costos, todo esto lo pueden revisar en el Departamento de Administración en el ISEP. Entonces, con toda confianza pueden mandarles un mensaje al grupo de WhatsApp que ahí se les mandó en el chat y ahí les pueden preguntar totalmente formas de pago, costos y cualquier otra duda en cuanto a administración y logística. Muy bien. Bueno, pues fue un gusto estar con ustedes en este día. Pues los esperamos en el diplomado y cualquier duda, ahí viene el chat para que ustedes las puedan hacer sus preguntas. Que tengan muy bonito día. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. A ustedes.